Muy bien, entonces perdón, a presentar al doctor. Él es el médico veterinario José Carlos Miranda Méndez. Estudió la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia junto conmigo en la Universidad Veracruzana. Tuvimos la fortuna de compartir grandes materias, grandes momentos en la Universidad Veracruzana. La verdad es que eh, lo quiero decir expresamente en esta sesión, no importa que quede grabado, uno de los mejores amigos que conocí en en la universidad, de los cuales yo le agradezco porque de verdad que uno de de los momentos más vulnerables dentro de la universidad, él fue uno de de los pilares que me acompañó y me mostró la verdadera amistad y por ello te lo agradezco mucho. Tiene una maestría en Administración de Empresas, es egresado de la Universidad ISU, es supervisor de producción en el grupo Porcícola Iguazú, es gerente de producción en Agroindustrias de Córdoba, gerente de producción en Granjas Ojai SASB y gerente de producción en Norson. Y actualmente está como gerente de cuentas clave en IPRA México. Entonces, quiero que aprovechen muchísimo esta sesión. Él nos va a hablar sobre bienestar en porcinos, que no sé, a ver, corrígeme antes de empezar, no sé si cuando estabas en la uni, eh, tú pensaste en dedicarte a porcinos. Según yo, no, o sea, no era como tu hit, los cerditos. Pero como siempre les digo a los chicos, hay que amar la medicina veterinaria porque nunca sabemos en dónde vamos a parar y con qué especie tan maravillosa a terminar aprendiendo. Te dejo el micro y la cámara y con los chicos de Bienestar Animal. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola chicos, gusto estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, como comenta la doctora, efectivamente no quería dedicarme a producción porcina. Cuando yo entré a estudiar en la facultad, bueno, mi intención era estudiar para dedicarme a pequeñas especies. Eh, bueno, como de niño siempre tuve mascotas y demás, y dije, bueno, yo me voy a dedicar a esto, me gustan los perritos, los gatitos. Y bueno, la vida te lleva por rumbos nuevos y decidí en su momento aceptar el reto de dedicarme a esto y bueno, no me arrepiento, la verdad es que es una experiencia increíble. Yo creo que todo lo que es la medicina veterinaria es increíble y mientras lo hagas con pasión, con muchas ganas, pues creo que siempre te gustará. Entonces, bueno, déjenme les comparto pantalla. Mm, ok, me pide, la verdad es que mi computadora me pedía este permisos, pero creo que ya quedó. ¿Ya lo ven, verdad? Así es, ya te vemos. Perfecto. Ahí todo bien, ¿verdad? ¿Ya se ve la presentación? Sí, todo bien. Va. Ok. Bueno, pues vamos a ondear un poco el tema acerca de bienestar animal en lo que es producción porcina. Este tema es mucho más importante de lo que a veces uno piensa cuando está afuera o cuando está lejos, porque esto va mucho de la mano con tus parámetros productivos, con tus resultados en tu granja. Entonces, quien no lo toma en cuenta, pues ya va perdiendo 1-0, ¿no? Entonces, independientemente de verlo como algo que los animales requieren, también hay que verlo como algo que te va a hacer una retribución económica si tienes una granja o si te dedicas a trabajar en esto, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es la definición de bienestar animal? Específicamente en producción porcina. Y tres puntos muy importantes, que es el espacio vital, el agua, la alimentación y el transporte. ¿Qué es el bienestar animal en producción porcina? Bueno, el concepto como tal indica que un animal no debe enfrentarse a condiciones en las cuales se atente contra su estado físico y emocional,
Y desde 1979, la Organización Mundial de Sanidad Animal reconoció 5 libertades a las cuales los cerdos eh, deben estar siempre dispuestos para que no tengan eh, un problema tanto físico, mental y natural, ¿no? ¿Cuáles son estas? Tienen que estar libres de molestias físicas y térmicas. Térmicas, ¿por qué? El cerdo, como deben saber, al no tener glándulas sudoríparas, bueno, se regulan su temperatura de diferentes maneras. Entonces, si nosotros no le damos las condiciones adecuadas, ya de ahí el cerdo tiene un tema de incomodidad. Libre de lesiones, enfermedades y dolor. En este caso, lesiones como pueden ser, en el caso de producción, hay muchas veces que las granjas tienen pisos y pisos de concreto que pueden llegar a desgastarse, se rompen y hay ocasiones en que si no se reparan, bueno, el cerdo puede meter su pierna ahí, su patita y se le rompe. Entonces, todo eso siempre tiene que estar siempre muy vigilado. Enfermedades hay muchas, entonces tienes que tener un calendario de vacunación adecuado para tus granjas y libres de dolor, es decir, si hay algún animal que esté enfermo, que tenga algún padecimiento, pues tienes que darle un tratamiento. O en su caso, si no hay una cura, tienes que hacer una eutanasia, ¿no? De la manera más correcta posible. Libre de angustia y miedo. Los cerdos son animales que tienden a estresarse muy fácil. Eh, Porque si llega a haber gente nueva, si no tienen agua, si no tienen alimentos, se estresan muy fácil. Deben de tener libertad para expresar un patrón de comportamiento normal. Los cerdos de manera natural les gusta, digamos que investigar, estar siempre, le llaman osar ahí en el corral, estar jugando con sus compañeros de corral. Entonces, esto debe ser siempre muy normal. El cerdo debe comportarse de esa manera. No debe de haber cerdos que estén mordiéndose entre ellos, que llegas a encontrar cerdos que por estrés llegan a estarse mordiendo la cola, mordiéndose los flancos, mordiéndose las orejas. Y bueno, libre de nutrición, sed y hambre. Sí, esto es súper clave, ¿no? Siempre debe de haber alimento y agua a disposición para los animales. Porque bueno, si lo vemos como un negocio, esto, pues si no lo tienes, el cerdo no gana kilos. Entonces al final, lo que tú vendes son kilos de carne y bueno, esto es una pérdida económica muy grande. Mm, por favor. Bueno, ahora vayamos un poco acerca del espacio vital. Esto es muy importante. En el área de gestación, bueno, en la producción porcina, como saben, se divide en diferentes áreas. Está la gestación, la maternidad, el destete y el engorro. Y bueno, y después está la venta. En el área de gestación hay dos diferentes tipos de gestación. La tradicional, que es una gestación en corral, que es como lo ven aquí en la primera foto del lado derecho. Todas las cerdas están en una fila, le llaman snake. Ahí se forman para ir recibiendo su inseminación y luego llevar su gestación a término. Eh, Esta gestación es tradicional, como le decía, la que generalmente las granjas utilizan. Pero bueno, ahora si ven del lado derecho, arriba en la esquina, ya hay una gestación nueva, que es una gestación en corral. Esta gestación viene de Europa, ahí se inició, ya lleva varios años. Este, en lo personal a mí me tocó bueno, trabajar en una de las empresas que trajo este sistema a México. Eh, Realmente ves la diferencia entre una gestación en jaula y una en corral por los parámetros productivos que te dan. El cerdo, como decía, se desenvuelve de manera natural. Eh, sí, obviamente al principio tienes que tener un entrenamiento especial para las hembras porque puedes llegar a tener peleas, perdón. Y bueno, se recomiendan no hacer grupos muy grandes de animales, corrales con no más de 30 cerdos o cerdas. Pero bueno, en general, eh, esos son los dos tipos de gestaciones que existen. Y bueno, en el caso de gestación de corral, ahí vienen las medidas que se ocupan: 2,25 metros cuadrados por hembra,
en grupos no mayores a 6 y 2,8 metros cuadrados cuando son mayores a 6 cerdos. Eh, y bueno, en el caso del destete y la engorda, como pueden ver aquí, hay diferentes medidas según el peso. En la etapa del destete, por lo regular va de los 6 kilos a los 33 kilos, dependiendo la empresa, dependiendo la unidad de producción. Entonces, el promedio que se utiliza en destete es de 0,35 centímetros, o perdón, 0,35 metros cuadrados por cerdo. Con esto tenemos, o se tiene medido que realmente el cerdo se va a desarrollar de manera normal y no va a tener ningún problema de comportamiento. Es decir, que es muy común en el destete que los cerdos inicien con caudofagia, aunque realmente hay un proceso que es corte de cola. Aún así, el cerdo es tan cusco, tan inquieto, que si no tienen esas condiciones, empiezan a tener esos comportamientos de mordedura de colas, o mordeduras de orejas, o mordeduras de flancos. Y bueno, eso también te impacta en el crecimiento de los animales. Ya en el área de engorda, por lo regular, dependiendo, perdón, dependiendo el sistema que se utilice, puedes usar desde 1 metro hasta 0,8. Me refiero a que sistemas, por ejemplo, como en la foto que ves, pisos ranurados, y si tienes ventilación controlada, es decir, que puedes llegar a darle la temperatura deseada a los animales. Por ejemplo, en destete, la temperatura promedio deseada es de 23 a 25 grados. Entonces, cuando tú estás en una granja que está, por ejemplo, en Veracruz, está a 35 grados, es súper difícil darle de manera natural una ventilación a una temperatura deseada. Entonces, eh, muchas veces es mejor tener ventilación controlada, ¿vale? En el caso de la alimentación del agua, también tenemos diferentes formas de medir o diferentes parámetros para poderle dar al animal un bienestar adecuado. En gestación es necesario darle la presión del agua. Ustedes ven aquí el chuponcito que está aquí. Hay diferentes medidas. Hay obviamente para hembras, que es más grande, para lechones, que es este, y para engorda. Lo que sí es importante es el flujo de agua que tengan estos chupones. Por ejemplo, en gestación, al menos se debe dar 1 litro por minuto el flujo. Si estamos por abajo de esto, eh, los animales llegan a tener estrés y pueden llegar a un grado de deshidratación. ¿Cuánto consume más o menos por día? Bueno, entre una hembra en gestación, entre 12 y 16 litros. Entonces, siempre es importante que si vas a estar en una granja, vas a trabajar en una granja y tienes, no sé, 1,000, 2,000, 10 hembras, tienes que tener siempre calculado que tu reservorio de agua esté para esa cantidad de litros, ¿no? Para lo que necesitan tus hembras. En destete, bueno, nuestro requerimiento es de 500 ml por minuto y los cerdos consumen entre medio litro y 1 litro por día de agua. También se calcula por peso vivo, que puede ser el 15% de su peso vivo, pues, dependiendo de lo que pesen, ¿no? Y en engorda, el flujo de agua es de 2 a 3 litros por minuto y el consumo diario va igual entre 5 y 12 litros por día. Entonces, pues si tenemos una granja con muchos cerditos, pues ya se imaginarán el requerimiento de agua que se necesita. Uy, no cambió, ¿verdad? Ahí está. Y bueno, en el tema de la alimentación, esto es muy importante. Eh, los cerdos comen por jerarquías. Entonces, pues obviamente los cerdos alfa o los cerdos que llevan el control del corral, bueno, pues siempre son los que van a comer primero. Entonces, por eso es importante y se ha medido eh, el espacio de comedero. En destete se da más o menos aproximadamente 2,5 centímetros eh, por cabeza de animal, es decir, si tiene, no sé, 10 cerdos,
el comedero debe de medir al menos 25 centímetros. Esto es para que todos puedan tener disposición de alimento, porque los cerdos comen por ciclos. Pasa primero el alfa, luego pasa el siguiente, así. Entonces, si no tenemos esto, lo primero que vamos a ver va a ser peleas, y de ahí, bueno, como decía, igual mordeduras de cola, falta de crecimiento. Y otro tema muy importante en el tema de alimentación es que las dietas deben de estar adecuadas a las necesidades de la etapa de producción, eh, porque hay muchos elementos dentro de las dietas que son necesarias eh, según la etapa, minerales, pueden ser en la cantidad de proteína también. Hay, por ejemplo, alimentos muy altos en proteína que si los das en el inicio del destete puedes generar enfermedades subsecuentes como una col y demás. Entonces, siempre es muy importante que las dietas estén adecuadas a la etapa de crecimiento. Muchas veces en granjas en gente que tiene cerdos de traspatio, pues compran alimento, no sé, engorda para un cerdo de destete, porque es más barato y siempre le dan eso y su ritmo de crecimiento nunca va a ser el adecuado, ¿no? Ok. Otro tema, con respecto al agua, bueno, la calidad del agua. Anteriormente, en las granjas no se medía la calidad de agua. La mayoría de las granjas tienen un pozo, de ahí sacan el agua y bueno, se pone en un tinaco y de ahí se da a disposición a los cerdos. Eh, con el paso de los del tiempo, perdón, se ha hecho estudios que han demostrado que si la calidad del agua no es la correcta, bueno, pues los animales pueden llegar a tener deficiencias en su crecimiento, porque bueno, puede tener algunos coliformes, el pH si está variado puede tener algún problema en temas de crecimiento, y como a los humanos, ¿no? Pueden tener temas de enfermedades renales. Entonces siempre es muy importante estar monitoreando la calidad del agua para que la que tome el cerdito siempre sea de la mejor calidad. Bueno, con el tema del transporte, esto es súper importante porque bueno, ya hicimos todo muy bien, ya tenemos nuestras hembras gestantes, ya tuvimos sus lechoncitos, ya los destetamos, ya crecieron, ya engordaron, bueno, ya los vamos a vender, ya vamos a sacar nuestro dinerito. ¿Qué pasa si hacemos un mal transporte? Pues bueno, aquí perdemos todo. ¿Por qué? Porque el cerdo se estresa súper rápido, eh, y bueno, ellos al subir al camión se acomodan y muchas veces lo que llega a pasar si no tienes una buena medición de tus corrales, bueno, el cerdo puede llegar a aplastar a otro cerdo. Y bueno, a mí me pasó mucho en producción que los cerdos llegan a tener muertes por aplastamientos ya estando grandes, inclusive así como se ve en la foto. Entonces, siempre es muy importante que tu transporte esté muy bien medido. Obviamente, que siempre lo laves antes de utilizarlo, que lo desinfectes para evitar que pues, muchas enfermedades se propaguen por esto, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las claves en el transporte? Los pisos deben de ser pisos antiderrapantes. Como saben, los lechoncitos o los cerdos tienen pezuñas. Entonces, si ponemos pisos lisos, bueno, se van a estar resbalando, eso puede causar problemas de que aberturas de patas, pueden causar aplastamientos. Entonces, siempre los pisos antiderrapantes o ranurados para evitar que los cerdos tengan problemas al caminar. Seguros, es decir, que tengan divisiones, que no estén rotos por los lados, porque los cerdos encuentran cualquier agujero y se meten, ¿eh? Son súper listos, son súper inquietos. Los factores ambientales también son importantes, es decir, si tú sabes que en tu corral ya lo mediste y en tu transporte y en el corral de transporte ya mediste que caben 6 cerdos, pero estamos en pleno verano en Veracruz a 40 grados, bueno, lo ideal sería no meter 6 cerdos, no es meter 5 cerdos, porque sabes que la temperatura es muy extrema y eso va a afectar, ¿no? Y bueno, en producción porcina se usan mucho las normas de bioseguridad, porque bueno, son súper importantes.
Aquí en Veracruz no hay tantas granjas, pero en la zona de Jalisco hay más granjas que casas, creo. Entonces, muchas veces los transportes pasan por, por otras granjas y si tu camión no va bien lavado, bien desinfectado, bueno, puedes empezar a propagar muchas enfermedades que van a enfermar a los cerdos y como saben, un cerdo enfermo, bueno, no tiene un buen bienestar animal. Entonces, por último, vamos a ver un poquito de qué es lo que se hace en granja eh, para el tema de bienestar. Eh, los cerdos, todos, se castran. Actualmente, creo que el 99% de las granjas hacen este manejo. ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque hay una hormona que se produce, una hormona masculina que se produce, que cuando tú, si no retiras los testículos de los cerdos, cuando los llevas al sacrificio y cuando comes esa carne, bueno, tienen un olor característico. Eh, entonces, lo ideal es que este proceso se haga entre los 3 y 5 días, que es cuando el lechón, obviamente sí tiene sensibilidad, pero no es un dolor mayor. Aparte, es un proceso muy rápido. Castrar un cerdo cuando tienes experiencia así de pequeño te quita menos de un minuto. Entonces, lo ideal es hacerlo en esta etapa. Si por algún motivo eh, tienes algún cerdo que sea monórquido, que no le bajan los testículos, bueno, puedes hacer una cirugía, pero bueno, esto ya requiere utilizar anestesia. Está prohibido castrar cerdos de más de 5 días sin anestesia, porque bueno, ya el dolor obviamente es mayor y el proceso no es un proceso tan rápido, es un proceso que te lleva ya pues unos 15 20 minutos y ya tienes experiencia. Y bueno, el corte de cola, que digamos que se podría pensar que es un manejo algo salvaje, es algo necesario, porque como les dije, si los cerdos estando en producción tienen cola, es muy seguro que, que se van a morder la cola. La cola como la están moviendo les llama mucho la atención, entonces los cerdos van y se muerden entre ellos. A nosotros en una granja nos pasó. El tema experiencia fue que el dueño fue a Europa y dijo, oye, pues en Europa no se cortan la cola porque aquí lo estamos cortando, estamos perdiendo tiempo en eso. Bueno, decidimos hacer una prueba en un par de grupos y el desenlace fue fatal. Los cerdos se mordieron muchísimo la cola y bueno, increíble. Entonces es mejor cortar la cola que dejarla larga. Igual el proceso se hace siempre en el proceso de entre los 3 y 5 días de edad de los cerdos. ¿Vale? Y bueno, la vacunación es súper importante. Ahí debe de haber un calendario acorde a las enfermedades existentes en la zona y según las necesidades también de la granja. Y bueno, lo más nuevo que hay ahora es, no todas las vacunas hay, pero bueno, ya hay sistemas intradérmicos, que esto ayuda mucho al bienestar animal. ¿Por qué? Porque ya no usas una aguja como tal, ya es un sistema intradérmico que no produce el traumatismo de una aguja. Entonces son sistemas que se están adecuando al bienestar animal. Y bueno, en general esto es todo. Espero les haya agradado y les haya servido mucho. Si tienen alguna duda, con gusto podemos platicarlo. Vamos a si pues, ¿tienen alguna duda? Chicos, ¿tienen alguna duda para el doctor? ¿Alguien? ¿Alguien? Doc, yo le quería preguntar sobre cómo podemos eh, practicar lo del espacio, por ejemplo, en animales que tenemos en ciudad, por ejemplo, los cerdos de ornato.
Bueno, o sea, si tienes una granja como tal, o sea, si tienes uno solamente, bueno, pues no sé cómo lo tengas o sea, no entiendo muy bien tu pregunta. Bueno, en parte de lo del espacio, ¿cómo podríamos hacer eh, o bueno, practicar esto que nos mencionó en la ciudad en el cual no tenemos tanto espacio? Bueno, pues sí, sí es complicado, ¿no? Realmente, por eso siempre es importante tener, sí, bueno, si vas a tener ese tipo de animales, es importante tener siempre un espacio dedicado a estos animales, ¿no? Si no lo tienes, bueno, hay algunos métodos que se utilizan como tipo juguetes, como lo que usan en los gatos, que tienen sus rascaderos, que tienen sus estas plumitas, bueno, en los animales, como los cerdos, se llegan a colgar cadenas, a ellos les gustan mucho estar mordiendo las cadenas, botellas, pues eso ayuda mucho cuando no tienes un espacio tan adecuado a tus necesidades, ¿no? Eso te puede ayudar mucho a que baje el estrés también de los animales. Ah, ok, muchas gracias, doctor. Sí, pues nada. Doctor, tengo una duda. Quiero aprovechar en lo que sale otra pregunta de los alumnos. Mencionaba espacios diferentes recomendados en las maternidades, ¿no? Depende de la cantidad de cerdas. Y esa decisión, ¿con base a qué se toma? De que sean más de 6 o menos de 6. Creo que ese era el estándar, ¿no? Sí, bueno, es dependiendo cómo construyas tú tus naves, ¿no? Mm. Obviamente, si usas corrales de 6, bueno, tu inversión inicial es mucho mayor, ¿no? Si tienes 1000 animales, bueno, ¿cuántas jaulas tienes que hacer o cuántos corrales tienes que hacer? Igual va a depender mucho de cómo calcules la cantidad de cerdas que vas a montar por semana. Entonces, todo lo cuadras para que sea mucho más fácil. Por ejemplo, nosotros teníamos corrales, era una granja, teníamos una granja pequeña de 1000 vientres y hacíamos cargas semanales de 30 cerdas. Entonces, nuestros corrales eran de 30 para que entraban 30, salían 30 y estar evitando que se revolvieran los animales y eso causara peleas, ¿no? Ya. Entonces, en el caso de México, sí hay una proyección para hacer sistemas libres de jaula en el caso de cerdos, o esto, la transición va a ser más complicada de lo que se esperaba. Pues con la nueva propuesta no, ya no tan nueva, de la propuesta 12 que lanzó el estado de California, bueno, a México le impacta mucho el tema de bienestar, ¿no? Entonces, empresas como por ejemplo Bachoco, que antes eran eh, muy fuertes en aves, ahora están incursionando en cerdos, y todas sus granjas nuevas, con todo lo que compraron, lo están adecuando a ese tipo de sistema, porque ellos exportan animales. Entonces, todas las empresas que exporten van a estar adecuadas, tienen que estar adecuadas a este tipo de legislación. Entonces, yo creo que, al menos en porcicultura ya se ha visto que cada vez hay menos empresas pequeñas, ¿no? Antes había, no sé, 100 empresas de 1000 cerdas, ahorita hay 20 de 15,000, 20,000, hay empresas de 100,000 cerdas, entonces todas esas ya se van adecuando a las nuevas necesidades del mercado. Y justo es muy interesante que se fundamente este tipo de decisiones, eh, pues, bajo los estándares de comercio internacional y pues qué más nos va a influenciar que Estados Unidos. Pues sí, es muy interesante ver cómo también a raíz de ese movimiento político y económico, se empieza a influenciar también a los sistemas productivos, ¿no? En diferentes países. Entonces sí, eso es bueno aterrizarlo también, que hay que estar, alineados conforme a lo que se requiere en otros países, de acuerdo a pues sí, a los estándares de calidad y en este caso, pues de bienestar animal, ¿no? También. Entonces, muchas gracias, Doc. Sí, alguien más chico no es de pena. Sí, aprovechando que está aquí el doctor, ¿alguna otra pregunta?
A ver, yo tengo otra, aprovechando. Este, mm, ¿Ves que está esta situación de lo del síndrome de estrés porcino? Me llama la atención que en algunos em, se ha elegido hacer una selección negativa relativa a los tipos de raza, ¿no? O sea, eso creo que tenía una influencia directa, ¿no? La raza tenía una predisposición por ese síndrome. Y en este caso en México está siendo parte de las estrategias para evitar estas situaciones y, bueno, obviamente que influencian sobre las condiciones de bienestar del animal, o qué otras estrategias están implementando para este tipo de condiciones, pues genéticas, ¿no? Principalmente. Sí, así es, las casas genéticas están trabajando o ya hicieron su trabajo en cuanto al gen alotano. Ya no hay razas comerciales que tengan ese gen, entonces bueno, eso ayuda mucho. Eh, la raza Pietrain es la que tenía esta característica. Bueno, es una raza cárnica muy veloz de crecimiento, pero bueno, que tenía este defecto. Pero bueno, ya se ha mejorado, ya no, ya es cada vez menos común encontrar cerdos con este gen y un avance muy importante, ¿no? Bien, pero bueno, sí se siguen manteniendo las razas, solamente dentro de la misma se hacen selecciones bajo ciertos criterios, no sé si tienen que ver con características fenotípicas o si hacen estudios genéticos. Sí, 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 de hecho sí. De hecho ya hay el tema de producción porcina, hay mucho avance. Digo, el gen alotano se retiró como tal, o sea, se hizo una modificación genética, ya no, ya es menos común encontrarlo. Igual ya hay cerdos o cerdos resistentes a enfermedades, ¿no? Por ejemplo, en producción porcina, PIRS es una enfermedad que impacta mucho, o sea, es una enfermedad que no se ha podido controlar con ninguna vacuna. Y ya hay una empresa genética que ya está produciendo cerdos resistentes a esta enfermedad, que le quitaron un gen que era el que hacía que esta enfermedad se reproduciera y ya hay cerdos resistentes. Es increíble lo que se ha avanzado. Bien, y no sé si tengan otra pregunta, si no yo puedo seguir. Este, también me llama la atención, en el caso de que yo trabajo con ovinos, me ha tocado ver que una de las estrategias que se ha, em, pues, decidido realizar para evitar los cortes de cola es seleccionar animales que tengan colas más pequeñas. También, digo, no en todas las partes, pero pues justo a nivel, pues, justo Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Mayores productores de estas especies. Y en el caso de cerdos, ¿hay algún tipo de estrategia también para evitar el corte de cola? Y que, pues bueno, obviamente para evitar ese tipo de lesiones, también no sé si eh, una de las estrategias sea esa, ¿no? Misma, o sea, sección genética de animales que tengan cola más corta, o se ha visto que eso también implica algunas otras consecuencias al bienestar animal. Bueno, con el tema de cola, al menos en el tema de la Unión Europea, digamos que hay partes donde está prohibido hacerlo. Tienes que demostrar que tu granja tiene problema de caudofagia para poder hacerlo. Ujú. Pero bueno, allá se usa mucho el tema de cerdos de pastoreo, o sea, condiciones mucho más naturales, ¿no? Cuando tienes una producción eh, intensiva, realmente es muy difícil poder evitar este manejo, ¿no? Entonces, hasta ahora no se ha avanzado mucho en este tema. El corte de cola sigue siendo, pues, algo normal, entre comillas, y ayuda más que al cerdo que lo que pareciera. Pues le decía, realmente los cerdos son muy inquietos y se dejan mucho la cola, ¿no? Se muerde mucho la cola, es impresionante. Bien, no sé si tengan más dudas. Muchas gracias, doctor. No, de nada. ¿Alguien de nuestro grupo tiene más dudas, chicos? Bueno, si no, y justo para no quitarle más tiempo al doctor porque está en un viaje de trabajo también, le quisiera agradecer mucho por esta participación.
La verdad es que yo creo que el tema de los cerditos es un tema súper interesante que de pronto no es que los tengamos olvidados, pero los que no nos dedicamos a cerdos, como que siento que lo vemos en plan pobrecitos, todo lo que les pasa, pero cuando lo comemos decimos Dios, que Dios bendiga este cerdo y quien ayudó a producirlo, ¿no? La verdad es que yo creo que parte de lo que hemos estado viendo en todo el programa de Una Sola Salud, no solamente lo vemos desde el punto de vista eh, con enfermedades que son de perros a gatos y de mucho de perros y gatos y de estos animales a los humanos, ¿no? Sino de estos médicos que están en producciones masivas, que son muchísimos animales y con que uno se enferme, pues puede desatar verdaderamente una pandemia, una epidemia, un esto, ¿no? La verdad es que son geniales y yo los admiro mucho. Tanto, bueno, lástima que no nos pudo acompañar la doctora Roxana, pero tanto el doctor José Carlos como la doctora Roxana, la verdad es que hacen un trabajo increíble con tantos animales a su cargo. De pronto uno como veterinario de pequeñas nos estamos angustiando por un caso clínico, ¿no? Y ellos tienen en sus manos a muchísimas vidas y no solamente a las vidas de los animales, sino también a las vidas de los humanos que van a impactar con esta alimentación. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias, Doc, por esta participación. Esperemos que en las siguientes también nos puedas acompañar. Y pues las puertas de UPAEP siempre están abiertas. Qué lástima que no te pudimos ver en preuniversidad. Muchas gracias. Sí, sí, no, cuando gusten, podemos hacer otra charla. Hay muchos más temas todavía por abordar, entonces, bueno, con todo gusto. eh, y ojalá lo podamos hacer presencial la próxima vez. Seguro que sí. Pues bueno, muchas gracias, chicos. Nada más para terminar, les dejé una liga de Meet para que nos reunamos. Los que tengan dudas de sus calificaciones finales, ya las subimos a Unisoft, que es nuestra plataforma. Si no las han checado, que seguro ya, bueno, chéquenlas de una vez y quien tenga dudas, nos vemos en el Meet para que también dejemos este espacio para la doctora Karen, que tiene sus